las fallas técnicas. Bueno. A ver, estamos conectados. Adelante, Claudia. Estamos, las personas que puedan estar aquí conectándose en este programa en directo, Los Signos en Astrogenealogía. Vamos a esperar a ver si se conectan algunos para estar seguros de que haya alguien. Bueno, perfecto. Segundo para ver. Sí, parece que sí. Ya estamos. Hay 38 espectadores. Perfecto. Pues ya estamos conectados con Claudia Sicri en directo desde Argentina. Disculpar porque ya tenemos 50 personas. Estábamos esperando, tuvimos una falla técnica en el link anterior. Y bueno, disculpar, Claudia, que tenemos que empezar de nuevo con los signos. Ya llevábamos 4 signos. Estábamos. Ya llevamos como 5 signos. Tauro, Géminis, Cáncer y Leo. Sí. Pero bueno, vamos a hacerlo resumido. Exacto, vamos a hacerlo resumido porque, bueno, como hablamos, te explicaba, esto es una introducción a cada signo en astrogenealogía, lo que tiene que trabajar cada signo de su historia familiar para soltar y para valorar esos dones y talentos que nos llegan de nuestros ancestros, ¿no? El trabajo sería entender algunas actitudes que tenemos en nuestra vida actual, de dónde provienen, para poder, entendiendo y tomando conciencia de que esas actitudes que no nos ayudan, digamos, y que no nos sirven más, a veces no provienen de nuestra propia vida, sino que provienen de esa historia que cargamos, que está dentro nuestro, está en nuestro interior, en nuestro ADN, tomando conciencia de esa carga que nos llega, podemos trabajar sobre eso para hacernos cargo, soltarla y luego sí poder incorporar, que sería como las dos caras de una moneda, cambiando un poco la polaridad de esa carga negativa, vamos a esos dones, esos talentos que también nos llegan de esta historia familiar y que también son parte nuestra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo signo por signo cuál es el trabajo desde la astrogenealogía, que es este trabajo conjunto desde la carta natal y el árbol genealógico y la historia familiar que hacemos, ¿no? Con nuestra propia historia y con nuestra propia carta. Entonces yo te decía que, cuando charlábamos antes, que es importante que las personas puedan trabajar desde su signo solar, que es por ejemplo, cuando hablamos de Aries, pueden tomar en cuenta tanto si tienen signo solar Aries, o sea, el sol en Aries, pero también si tienen ascendente en Aries, o si tienen, por ejemplo, la luna en Aries, ¿no? Son 3 posiciones muy importantes. Las personas que estén escuchando, si conocen su carta natal, por ahí se van identificando porque no solo cuando tienen su signo solar en ese signo, sino porque tienen inclusive un planeta. Yo voy a ir nombrando signo por signo qué planetas, por ejemplo, en el caso de Aries sería importante también si tienen Marte en Aries, van a sentir fuertemente esta energía ariana. Bueno, entonces comenzamos con el signo de Aries. Voy a ir un poco más a lo que tiene que ver Aries, ¿no? Muchas veces Aries viene con las historias familiares de Aries, muchas veces se relacionan con ancestros que se han abierto caminos solos, que se han ido muy jóvenes a otro país, muchas veces por situaciones de pobreza o de guerras han tenido que... han sido mandados, inclusive muy jóvenes por la familia, a otro país donde se han tenido que abrir caminos solos, o personas que han participado de situaciones en que han tenido que tomar decisiones rápidas, por ejemplo, situaciones de tener que irse de un lugar al otro rápidamente o haber participado en una guerra. Entonces, estas personas han vivido en un estado de alerta permanente. Esto es lo que recibe Aries de alguna manera, como carga, ¿no? Aries es un signo que siempre parecería que está como en un estado de alerta permanente, con una carga de impaciencia, de enojo, inclusive estos ancestros que se han ido jóvenes, cargan con ese enojo de por qué se tuvieron que ir, por qué se tuvieron que separar de la familia, aunque después son personas muy fuertes que se han abierto caminos solas,
queda esa carga de enojo y de ira en su interior, ¿no? Y otro de los temas fuertes en Aries, que aparece como muy fuerte, es el tema del autoritarismo, haber sufrido autoritarismo, especialmente figuras masculinas en la familia, abuelos, padres, ¿no? Que han transmitido o que han ejercido ese autoritarismo sobre otros. Entonces, al liberar a Aries esa carga de enojo, de ira, sensación de injusticia, por injusticia que han sufrido sus ancestros, Aries recupera un espacio de paz interior y se siente más aliviado, soltando la exigencia de competir y triunfar en todos los ámbitos y ser siempre el número uno, puede empezar a cooperar más con los demás, apoyarse más en los demás. Caminando sin tanto apuro, puede calmar su impaciencia. Entonces puede recibir con el corazón abierto las bendiciones que le llegan de sus ancestros, que tienen que ver con una capacidad de lucha, de dinamismo, de iniciativa, de independencia en su accionar, el ser pioneros, ser innovadores, ir siempre para adelante, disponer de una gran energía física y mental. Entonces, esto lo vemos teniendo la persona. No quiere decir que sus ancestros hayan sido el signo de Aries, sino que la persona de Aries percibe más estos temas. Cada uno de esa historia familiar es como que tiene un filtro de acuerdo a su signo, a su ascendente o a su signo lunar. Entonces, quizás a un hermano no le llegan tanto esos temas, pero a la persona de Aries le van a llegar más las historias de ancestros que tienen que ver con el autoritarismo, con la lucha, con la impaciencia, etc. Con personas que participan en guerras, con situaciones de violencia, etc. Bueno, pasamos al signo de Tauro. En el signo de Tauro, lo que se llega muy fuerte de esta transmisión de los ancestros tiene que ver con un sentido de seguridad, con seguridad material, asuntos vinculados con el campo, con propiedades. El tema económico y de la seguridad material están muy presentes, como que el amor y la prosperidad van un poco de la mano, ¿no? Tauro transmite su afecto muchas veces a través de lo material. Se asocia mucho Tauro con ancestros que han vivido del trabajo en el campo, ¿no? Del alimento y de tierras que fueron pasando de generación en generación, personas que han vivido siempre en el mismo lugar, que han criado animales, esos animales producían alimentos, donde había un trabajo muy rutinario, ¿no? Donde la persona no se podía ir de su terruño porque tenía que cuidar de sus animales, de esos animales provenía el alimento, ¿no? Entonces eso es uno de los temas importantes de Tauro, el tema también de la productividad, en personas que han transmitido este sentido de que en la vida hay que trabajar, hay que ser productivo, hay que lograr seguridad material. Pero igualmente Tauro también es un signo muy asociado a la belleza y a la estética, por ser su regente Venus. Posiciones muy fuertes serían, por ejemplo, un Venus en Tauro, justamente ahí es donde tiene regencia Venus, el Sol en Tauro, Luna en Tauro o ascendente Tauro, ¿no? Y muchas veces encontramos en Tauro, por ejemplo, una abuela modista, personas también que se han dedicado al arte, a la estética, a la arquitectura, por ejemplo, a la cerámica, a la alfarería en la familia. Entonces, ¿qué tiene que trabajar para liberar Tauro? Las tendencias conservadoras. Hay una gran necesidad de apegarse a lo tradicional, a lo conservador, que hace que Tauro no se atreva al cambio, no se atreva a seguir un camino diferente. Entonces, al liberar ese apego a los valores tradicionales y al temor a la pérdida material, cuando Tauro suelta ese temor a perder lo material, entonces Tauro ahí empieza a transmitir esa seguridad y a brindar afecto desinteresadamente, sin asociarlo tanto al afecto a lo material, a los bienes. Entonces ahí Tauro puede recibir con el corazón abierto las bendiciones de sus ancestros, que tienen que ver con habilidades prácticas, sentido común, poder disfrutar de los placeres sencillos de la vida, ¿no? De la naturaleza y el aprecio por el arte y la cultura. Bueno, pasamos al siguiente signo, que es Géminis. Géminis es un signo asociado al planeta Mercurio. Mercurio tiene que ver con la intelectualidad, con el raciocinio, pero también tiene que ver con el intercambio, con la mediación, con el movimiento, con la curiosidad. Posiciones fuertes serían Sol en Géminis, ascendente Géminis, Luna en Géminis o Mercurio en Géminis. Es un signo que también se asocia mucho, son los gemelos, se asocia mucho con historias entre hermanos, primos, parientes cercanos, ¿no?
En Géminis vemos mucha interrelación y a veces hasta se han dado en esa historia familiar conflictos entre hermanos. También la educación, eso es otro de los temas muy importantes en Géminis, un énfasis en lo intelectual, en la educación. Encontramos también muy común encontrar maestras en la familia, por ejemplo, con Luna en Géminis, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que Géminis es un signo que tiene ese mandato de estudiar, a veces porque sus ancestros no han podido estudiar, incluso, entonces, pero en Géminis aparece como ese mandato muy fuerte de que para ser alguien en la vida hay que estudiar. También otro de los temas fuertes de Géminis es el tema del comercio. Muchas veces los ancestros han sido comerciantes o se han movido de un lugar al otro, sea el comercio unido a los traslados, a vendedores puerta a puerta, personas que han viajado por negocios, por comercio, entonces se han tenido que ir adaptando a diferentes lugares, a diferentes idiomas, pero a veces también hay una carga en Géminis de inquietud física, de inquietud mental, de ansiedad, justamente por estos ancestros que no tenían un lugar fijo en el mundo, ¿no? Al moverse de un lugar al otro. Entonces, al liberar Géminis, la dificultad que tuvieron sus antepasados para adaptarse a diferentes culturas y para estudiar, la persona de Géminis va encontrando su lugar en el mundo, ¿no? Se va quietando, va calmando esa ansiedad. También Géminis a veces tiene, por ese énfasis en lo racional y en lo intelectual, una frialdad afectiva, ¿no? Es más importante estudiar o pensar que sentir en Géminis. Entonces, liberando esa frialdad afectiva, se puede relacionar de manera más plena con el otro. Y ahí puede recibir con el corazón abierto estas bendiciones de sus ancestros que tienen que ver con justamente una capacidad de adaptación, curiosidad, apertura mental, capacidad intelectual, variedad de intereses, facilidad de palabra, habilidad comercial, vocación por enseñar. Vamos al signo de Cáncer. Cáncer es uno de los signos más importantes en astrogenealogía. Justamente en los cursos de astrogenealogía siempre aparecen personas que o tienen planetas en Cáncer o algunas posiciones importantes, ¿no? En astrogenealogía también le damos mucha importancia, esto para los que saben astrología, al eje casa 4 y casa 10. También muchas veces tener, por ejemplo, el medio cielo o el fondo del cielo en Cáncer o en los signos que vamos nombrando, también son posiciones importantes en la carta natal, ¿no? Pero básicamente el eje casa 4, casa 10 se asocia a los padres y a los ancestros, entonces ese eje es muy importante, los signos, o sea, si una persona, por ejemplo, tiene Cáncer en casa 4 o Cáncer en casa 10, cuando hablamos del signo de Cáncer se va a identificar con estos temas, ¿no? Y Cáncer básicamente está regido por la Luna tiene que ver con la familia, Cáncer es un signo justamente, hablando de lo familiar, muy apegado a esa historia familiar, a esas tradiciones, especialmente a lo que viene por linaje materno, ¿no? Hablamos de Tauro y Cáncer se parecen, los dos están asociados al linaje femenino. En Cáncer hay siempre una fuerte presencia de una madre, de una abuela, una repetición de modelos familiares, que la madre fue de determinada manera, la hija, una continuidad familiar, y después, por ejemplo, son los hijos que se quedan muchas veces cuidando a los padres cuando los padres son grandes, ¿no? Temas vinculados a la alimentación, acá en Argentina han venido muchos gallegos en el siglo pasado que se han dedicado, por ejemplo, a tener bares, restaurantes, hoteles, inclusive panaderías, y esto se asocia bastante. Yo encontré bastante gente de Cáncer que entre sus ancestros venían de Galicia, tenían este tipo de negocios vinculados a la alimentación, ¿no? Y en Cáncer también es muy fuerte el énfasis por tener un apego al lugar propio, ¿no? A tener una casa propia. Y también encontramos entre los ancestros gente de mar. Cáncer, signo de agua asociado al mar. Encontramos, por ejemplo, marinos, pescadores entre los ancestros. Y también encontramos mujeres de fuerte intuición. La luna se asocia a la noche, al misterio. Entonces, esto es otro de los legados que le llega a Cáncer, ¿no? Una carga de intuición fuerte. Carga positiva también, ¿no? Pero a veces, especialmente para los hombres, a veces convivir con esa sensibilidad y esa intuición
es difícil, ¿no? La mujer lo puede asumir como algo más natural. Entonces, a liberar ese apego al pasado, a las costumbres anticuadas, a viejos enconos y rincones familiares. Muchas veces cáncer arrastra enconos familiares, rencores. Y al liberarse de ese temor a la falta de seguridad, a la carencia de alimento, de sustento, cáncer puede transmitirle seguridad emocional a los demás, manteniendo esa unión familiar. Quizás cáncer sea el que tiene ese legado de seguir transmitiendo esa memoria familiar, de contar historias, contar cuentos a sus descendientes. Y entonces, entre estos talentos que tiene cáncer, se encuentran el de cuidar, proteger, brindar seguridad a sus seres queridos, preservar la memoria del pasado y valorar la intuición y los sentimientos. Bueno, vamos al signo de Leo. Leo es un signo, así como cáncer está asociado a lo femenino, Leo se asocia a la línea paterna, ¿no? Básicamente porque su regente es el sol. El sol es un símbolo de padre, entonces hay figuras muy importantes de padre, de abuelo, sea por línea materna o paterna, pero pesan mucho esas figuras que a veces pueden ser figuras autoritarias. En el caso de la mujer de Leo, muchas veces es la mujer que es la jefa del hogar o la reina del hogar, de alguna manera, ¿no? Y el hombre también asume mucho ese rol de jefe de hogar, a veces con esa carga de autoritarismo. En Leo también hay personas importantes en la familia, entre los ancestros, personas que de alguna manera han ocupado un lugar de brillo, de éxito. Entonces en Leo aparece esa necesidad de emular a estos ancestros y de ocupar un lugar de importancia, de dignidad en el mundo, de agradar a los demás, de recibir un reconocimiento o un aplauso, que a veces se convierte en una carga demasiado fuerte para Leo también, ¿no? Es un signo que de alguna manera tiene el sol, es el brillo propio y también Leo rige el corazón, seguir el deseo del corazón. Muchas veces Leo se pierde en este deseo de ser importante por emular a estos ancestros que lo han sido y deja de vista, pierde de vista lo que es su propio deseo. Entonces, al liberar Leo estos bloqueos para expresarse y este deseo de aprobación ajena, Leo se focaliza para desarrollar sus propios talentos creativos. Dejando atrás el orgullo herido, va en busca de su propia identidad y sigue el deseo de su corazón. Se libera de esa imagen engrandecida y magnificada para encontrar confianza en sí mismo. También se libera de esas figuras tan autoritarias que le han indicado y le han indicado que siga un camino que quizás no sea el suyo propio, ¿no? Al liberarse de estos fuertes mandatos, Leo va recibiendo estos dones y talentos que tienen que ver con el entusiasmo, la vitalidad, la alegría de vivir, la capacidad para proteger a otros y organizar su hogar, el ser consecuente consigo mismo y una gran fuerza que proviene de su naturaleza luminosa. Bueno. Esto es un poco intenso, para mí también, ¿no? Porque hacer este recorrido tan rápido por todos los signos me exige como... Ya nos pusimos al día. Ya nos vamos poniendo al día. Bueno, bueno, estamos 100 personas mirando el programa en directo. Hay muchas nacionalidades, mucha gente esperando respuestas, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. La idea de estos programas que estamos haciendo con Tote, veníamos desarrollando en general lo que es la astrogenealogía, que es este estudio diferente, ¿no? Esta mirada diferente, este abordaje diferente de la carta natal, integrando el propio árbol y la historia familiar. Pero hoy nos abocamos un poco a desarrollarlo más en sentido práctico y concreto, ¿no? Igualmente es un paso vuelo de pájaro, ¿no? por cada uno de los signos. Estoy extrayendo algunos fragmentos también de mi libro, Astrogenealogía, tu signo zodiacal y el alma familiar, y la idea es que en el curso del taller del 9 de marzo online vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia, a los que nos están acompañando. Tocaremos todos los signos y luego compartiremos algunas dudas, algunas preguntas.
Sí, al final vamos a compartir dudas y preguntas. Si ustedes son de cada uno de estos signos o tienen ascendente, luna en cada uno de estos signos, por favor vayan anotando sus dudas a medida que yo voy hablando de cada uno de los signos, ¿no? Bueno, entonces, Virgo, pasamos a Virgo. Virgo es otro signo regido por Mercurio, al igual que Géminis, ¿no? Pero Virgo es un signo femenino, mientras que Géminis es masculino. Entonces, también tiene esta regencia de Mercurio, o sea, encontramos como importante en Virgo si la persona tiene el Sol en Virgo, la Luna en Virgo, el ascendente Virgo o Mercurio en Virgo también. Pero acá pesa el linaje femenino también. ¿Por qué? Virgo es el único signo representado por una doncella, por una mujer en el zodíaco, ¿no? Entonces, es relevante ese linaje, ¿no? Muchas veces aparecen mujeres en la familia muy serviciales, a veces que se han postergado por los demás, ¿no? También en Virgo aparecen los temas de salud, mujeres o personas en general que han cuidado de otras, por ejemplo, una tía que enferma que va a vivir con la familia o la abuela, entonces la madre tiene que cuidar a la abuela o a la hermana y se posterga un poco a sí misma, o sea, esa imagen de mujeres un poco sacrificadas o que a veces se perciben con baja autoestima, ¿no? En Virgo el tema del cuerpo es importante, la salud del cuerpo. Muchas veces la persona de Virgo está un poco obsesionada con su salud, con su cuerpo o con su alimentación, y esto a veces también proviene de estas historias que vienen de los ancestros. Así como también aparece importante el tema del campo, por ser un signo de tierra, como veíamos en Tauro, y vamos a ver en Capricornio, los signos en tierra, de tierra a veces vienen de historias de ancestros que venían también del campo, donde había que, en el caso de Virgo, se brinda un servicio, se trabaja, es un signo muy vinculado al trabajo cotidiano, a la rutina, son personas que en general vienen de ancestros muy trabajadores, muy laboriosos, ¿no? La laboriosidad es un tema en Virgo, pero esta laboriosidad y esta rutina a veces va en detrimento del disfrutar de la vida, ¿no? Y también lo que vemos en Virgo son personas que han heredado como un talento con las plantas, justamente por esta herencia de hasta personas sanadoras, se encuentran en la familia esas personas que sanaban con plantas, con hierbas. Otro tema dominante en Virgo a trabajar para soltar es el tema de la culpa. Muchas veces los de Virgo tienden a cargar con los errores de generaciones anteriores. Y en los descendientes aparece como cierta tendencia al perfeccionismo, como una forma de subsanar esos errores, ¿no? Entonces, también aparece el tema, por ser su regente Mercurio, a los estudios y al intelecto, ¿no? Por eso encontramos entre los ancestros personas que han trabajado mucho para costearse sus estudios, personas a las que este tema no se les ha dado fácil, sino que quizás tuvieron que hacer una carrera universitaria y por el mismo tiempo trabajar. Entonces está esa memoria de que todo se logra con esfuerzo, con sacrificio, pero también hay un énfasis importante en el estudio. Por ejemplo, entre los ancestros, personas que enseñaban a sus hijos a leer, a escribir. Bueno, entonces con estas experiencias en la memoria familiar, ¿qué debe liberar Virgo? Bueno, liberar la tendencia a culparse por los errores de los antepasados, dejando atrás entonces la inhibición y la vergüenza, la baja autoestima, para expresarse con mayor seguridad, soltando el mandato de cumplir con obligaciones y de subordinarse a los demás, porque Virgo tiende a subordinarse, va encontrando su propio lugar y se va afirmando. Entonces, ahí va recibiendo con el corazón abierto estos dones y talentos que tienen que ver con la laboriosidad, la valoración del intelecto y el estudio, la capacidad para cuidar de otros, el cuidado de la salud y la alimentación sin obsesión, digamos, la frugalidad, el saber vivir con lo necesario y aprovechar al máximo los recursos que se tienen. Bueno, pasamos al signo de Libra, ya llegamos a los 6 primeros signos, ahora vamos a los segundos 6 signos que en astrología se consideran los signos sociales, o sea, son signos más volcados al otro, ¿no? Ahí aparece el sentido del otro, especialmente en Libra, donde aparece mucho el tema de la pareja. Entonces, en Libra, signo regido por Venus también,
signo regido por Venus, pero signo de aire masculino. Entonces es un signo un poco dual, ¿no? Donde aparece fuerte el linaje femenino, pero también el masculino por ser un signo de aire masculino, ¿no? Acá tenemos en Libra, entonces ascendente Libra, Sol en Libra, Luna en Libra o Venus en Libra como importantes. También al ser un signo de aire, Libra, los signos de aire se relacionan con el pensamiento, entonces vemos que en Libra también aparece esto de ser muy objetivos y no conectarse del todo con la emocionalidad, ¿no? Donde predomina el pensamiento por sobre el sentimiento. Aunque Libra tiene mucha necesidad de pareja y de estar con otra persona, a veces hay como un análisis donde se evita lo profundo, en lo emocional, ¿no? Entonces, por otro lado, está mucho este tema del equilibrio, de lograr el equilibrio en Libra y como equilibrar la polaridad masculina y lo femenina. Por eso encontramos en Libra muchas veces hombres muy seductores, refinados, especialmente en los hombres que tienen esta polaridad femenina también, hombres seductores, elegantes, que a veces se sintieron incómodos por no encajar en ese rol tradicional masculino, ¿no? También otro de los temas muy importantes en Libra es el tema de lo social, de la imagen social. En Libra hay un fuerte modelo de lo que, como del posicionamiento de esa familia en la sociedad. Familias en donde es más importante aparentar y mostrar una cara. Yo he encontrado, por ejemplo, personas de Libra o con posiciones importantes en Libra, que al hablar de sus ancestros me han contado de esas personas que quizás hayan tenido mucho dinero en generaciones anteriores, pero que después lo han perdido, pero que seguían vistiéndose con la joya de la abuela o mostrando esa apariencia social y esa situación económica que ya no tenían, ¿no? Entonces, en Libra hay como mucho hincapié en eso, en mantener una apariencia. Y también el modelo de pareja, hay como una repetición fuerte del modelo de pareja de los padres o de los abuelos. Personas para las que te dicen, bueno, para mí es muy importante casarse, tener hijos, porque mis padres tuvieron un matrimonio estable durante 30 años. Entonces está mucho esa necesidad de continuar con ese modelo, muchas veces más allá del afecto profundo, ¿no? Entonces, o sea, el complacer a los demás también aparece muy fuerte en Libra. Y otro de los temas en Libra es entre los ancestros, parecido a lo que pasaba con Tauro, por estar regidos por Venus, entre los ancestros aparecen personas vinculadas al mundo del arte, de la moda, de la estética. También acá encontramos la abuela modista, mujeres refinadas que han estado elegantes. Bueno, entonces, al liberar, ¿qué tiene que liberar Libra? Al liberar la costumbre de sus antepasados, a tapar los conflictos y mantener las apariencias a toda costa, la persona de Libra logra ser más consecuente consigo misma. Entonces, liberando esta tendencia a la dependencia y el temor a la soledad afectiva, porque hay como una necesidad de estar acompañado a toda costa, se va a relacionar de manera más plena con el otro y va a ir logrando un mayor equilibrio interno. Entonces, Libra va a poder recibir con el corazón abierto las bendiciones que tienen que ver con una búsqueda de igualdad de derechos. Las personas de Libra pueden ir desarrollando, son personas también con esa búsqueda. Libra es la balanza, es la justicia, buscar la igualdad en la sociedad de derechos, el desempeñarse en la vida pública, pero no aparentando, sino desempeñarse públicamente para mejorar la sociedad, la armonía y la cortesía en el trato con los demás, el compañerismo, la empatía, el estar atento a las necesidades ajenas, el sentido estético y el buen gusto. Bueno, pasamos entonces al signo de Escorpio. Otro signo que yo noto muy importante en astrogenealogía, es uno de los signos también que acuden, que vienen a los cursos con más frecuencia, ¿no? O no solo de Escorpio, sino con posición en Escorpio, ¿no? Como puede ser la luna en Escorpio, el ascendente Escorpio, o Plutón es el regente de Escorpio en posiciones relevantes en la carta natal, ¿no? O un Marte en Escorpio, por ejemplo, también. Eso acentuaría la influencia escorpiana. En Escorpio, un tema relevante es la muerte, ¿no? Es muy común en las personas de Escorpio que nace alguien de Escorpio con luna en Escorpio o ascendente de Escorpio y muera alguien en la familia, ¿no? Por ejemplo, muera un abuelo, una abuela,
poco antes, un poco después, como que nace ese chico o esa chica y se está viviendo un luto en la familia, de alguna manera. En mi caso, yo soy Escorpio y bueno, antes de cuando tenía 10 meses, falleció mi abuela materna, la mamá de mi mamá, entonces cuando el niño chico percibe esa carga de dolor o de luto por parte de alguno de los padres, ¿no? Entonces, ese tema está muy ligado a lo que es la vida y la muerte, el entrelazarse intrínsecamente, ¿no? Por eso en Escorpio hay una pulsión muy fuerte por mantener vivo el linaje, que haya una continuidad en la descendencia. Escorpio tiene una pulsión muy fuerte por tener descendencia, ¿no? Quizás por tener tan presente la muerte, querer que continúe la vida, ¿no? Esa continuidad de la vida. Entonces, en Escorpio también aparece como fuerte los secretos familiares, ¿no? Son familias donde suelen haber secretos, a veces vinculados con temas tabúes, como violencia, criminalidad, abusos sexuales en la familia, ¿no? Entonces, puede ser que algunos de esos ancestros hayan cometido estos abusos o hechos violentos o que los hayan sufrido, ¿no? Pero de alguna manera estos temas aparecen fuertes o muchas veces aparecen también temas vinculados a luchas de poder y temas vinculados a herencias, sucesiones, a temas de dinero, que muchas veces también aparecen como secretos familiares, ¿no? Porque hay veces que hay peleas en la familia, por ejemplo, se pelearon los tíos, los hermanos, el padre con el hermano, por ejemplo, y no se sabe por qué se pelearon, eso se mantiene como secreto familiar y esas peleas muchas veces son consecuencia de temas de dinero, ¿no? Otro de los temas son dramas amorosos, historias pasionales o prohibidas que condicionaron la vida de otras personas, ¿no? Y personas con capacidades, por ejemplo, en el mundo de la magia, el ocultismo, del esoterismo, y terapeutas en la familia suelen aparecer. Así como policías o militares, también en Aries aparecían, son dos planetas regidos por Marte, suelen aparecer policías o militares. Entonces, con estas experiencias en la memoria familiar, ¿qué debe liberar Escorpio? Escorpio tiende a cargar con negatividades, culpas o rencores de sus antepasados. El hecho de comprender qué pasó realmente, por qué sus padres o antepasados actuaron de determinada manera, qué los llevó a ser como fueron, es un gran paso para soltar el control, aceptar el destino de estos ancestros y liberar la sombra familiar. Al darle un lugar en el corazón a estos muertos que muchas veces fueron olvidados, no se habló más de ellos, a veces porque generaba mucho dolor hablar de estos muertos, se pueden elaborar estos duelos no realizados por generaciones anteriores. Indagando en su historia familiar para sacar a la luz lo que está oculto, se libera una carga de agresividad, culpa o miedo que Escorpio lleva en su interior. Entonces va a recibir estos dones o talentos que tienen que ver con una capacidad de afrontar situaciones difíciles, lo que se llama hoy en día la resiliencia, una capacidad para salir adelante de las crisis, una gran fortaleza espiritual y una capacidad perceptiva del ser humano, la entrega emocional y profunda al otro y la capacidad de sanar el dolor de los demás. Bueno, pasamos a Sagitario, signo que actualmente se halla como en auge, en boga en astrología porque está Júpiter, su regente, está este año en Sagitario, entonces los de Sagitario están en un momento, en un año particular y en un año muy bueno justamente para trabajar en soltar estas cargas familiares para evolucionar y para ir hacia adelante en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Sagitario? Signo regido por Júpiter, encontramos como importante el Sol en Sagitario, ascendente Sagitario, Luna en Sagitario, o, por ejemplo, tener a Júpiter en el signo de Sagitario. Entonces, tenemos acá en Sagitario también mucho tema de inmigrantes. En Sagitario, Sagitario es un signo vinculado con los viajes, con el intercambio de culturas, entonces entre los ancestros es común que se hayan encontrado ancestros inmigrantes, viajeros en la familia, que han ido de un lugar al otro, que han aprendido nuevas lenguas, muchas veces inmigrantes que se han tenido que escapar o ir, quizás no ir de un lugar al otro en
en forma de exilio. Los exilios los encontramos a veces más en un signo como Acuario, pero sí personas que se han ido de un lugar al otro para mejorar su vida, ¿no? Para buscar nuevos horizontes. Por ejemplo, acá encontramos en Argentina muchos descendientes en Sagitario encontramos ancestros, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, donde han ido estos aventureros, estos pioneros a tierras donde no había nadie, son grandes extensiones de tierra, y han ido como a abrir nuevos caminos y nuevos horizontes. Ahí encontramos en personas de Sagitario, personas que han tenido ancestros que han vivido en la Patagonia, por ejemplo. O sea, en la familia se encuentran aventureros, exploradores, pioneros, comerciantes internacionales también. También hay un énfasis en los estudios y en la formación intelectual muy fuerte en Sagitario, ¿no? Un mandato bastante fuerte e intenso en cuanto a estudiar, quizás porque ha habido ancestros que al tener que irse de un lugar al otro no han podido completar sus estudios y sí, a veces esto aparece como una carga respecto a las generaciones siguientes de estudiar porque sus ancestros no han podido hacerlo, ¿no? También hay es muy importante en Sagitario el tema de las creencias, de las ideas. Por ejemplo, aparecen nietos de exiliados, acá en Argentina aparecen nietos de exiliados en la Guerra Civil Española, por ejemplo, familias en las que unas pertenecían al bando falangista y otras pertenecían al republicano. O sea, se dan mucho estas luchas por creencias e ideas políticas. A veces aparece el tema de la religión también en Sagitario, ¿no? Júpiter se asocia con la religión. Entonces, personas que han ocupado, por ejemplo, sacerdotes, prelados, de diferentes religiones, rabinos, imanes, ¿no? Aparecen figuras patriarcales, religiosas importantes en la familia. Y también Júpiter es el planeta de la abundancia, de la expansión, de la riqueza, pero en Sagitario encontramos muchas veces historias en los ancestros que han tenido que ver con los excesos y con los derroches, sea de dinero, sea a causa del juego, sea por un exceso a disfrutar de los placeres de la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar, a liberar qué experiencias debe liberar Sagitario de estas experiencias que lleva en su memoria familiar, a liberar la carga de ansiedad y de ira, muchas veces también Sagitario carga con un enojo, con una intolerancia, porque a veces ha habido estos ancestros que han sufrido injusticias por sus ideas, por sus creencias políticas o religiosas. Entonces, Sagitario va liberando esta carga de ansiedad y de ira motivada por estas injusticias o estos desarraigos y se siente más seguro de sus propias convicciones y encuentra un lugar más firme en el mundo. Liberando también una tendencia a la idealización, porque Sagitario tiende a idealizar, a tener estas figuras tan fuertes, patriarcales en la familia o religiosas, le queda una tendencia a la idealización. Cuando libera esta tendencia a la idealización, puede establecer relaciones más sinceras, más plenas y más afectivas. Soltando la tendencia a los excesos y a los derroches, aprende a cuidar lo que tiene y puede empezar a disfrutar de los placeres simples de la vida. Entonces va a recibir estos dones y talentos que tienen que ver con una actitud libre, optimista, el gusto por la amplitud mental, la capacidad para enseñar, para transmitir conocimientos, el amor por la verdad y la justicia, la búsqueda constante de un sentido para la vida. Bueno, pasamos a Capricornio. Capricornio, me ven que tomo agua porque acá estoy en Buenos Aires con más de 30 grados de calor. Así que en este momento estamos aquí sufriendo calores bastante. Y aquí un frío terrible. Frío. Así que Capricornio. Capricornio es otro de los signos claves en astrogenealogía. Saturno, planeta regente de Capricornio. Saturno es el planeta justamente que tiene que ver con los mandatos familiares. Entonces, Capricornio, siendo ascendente, Luna en Capricornio, tener Saturno en Capricornio o tener este planeta Saturno en un lugar relevante de la carta natal, por ejemplo, en el medio cielo o en el ascendente, o tener un medio cielo en Capricornio, son todas posiciones fuertes en cuanto a la energía de este signo. Capricornio, ¿de qué habla? Habla como signo de tierra también de ancestros que han provenido del campo, pero a diferencia de Tauro,
que disfrutaba o donde había más abundancia en cuanto a tener animales y tener alimento. En Capricornio muchas veces aparece el tema de la pobreza y de vivir muy con lo justo y de quizás tener una tierra donde no era tan fértil o donde se trabajaba de sol a sol. Estos ancestros que han trabajado la tierra de sol a sol, y está esta memoria de que la vida es esfuerzo, es sacrificio, al que madruga Dios lo ayuda. Hay muchos mandatos muy fuertes con la laboriosidad, con el trabajo, con el esfuerzo, con la responsabilidad, ¿no? Es muy importante también el hacerse cargo, ¿no?, de otros, salir a trabajar para hacerse cargo de hermanos más chicos, por ejemplo. Eso se da mucho en el caso de mujeres, ¿no?, que quizás la hija más grande que tenía que cuidar a los hermanos más chicos, o el hijo mayor que tenía que mantener a sus hermanos, quizás porque a veces aparecen situaciones de orfandad también en Capricornio, ¿no? Se muere la madre, se muere el padre, el hijo mayor se tiene que hacer cargo de sus hermanos, ¿no? Entonces, en Capricornio también es muy fuerte la culpa, ¿no? La culpa vinculada a lo tradicional, a esta sociedad donde es muy fuerte el mandato social en Capricornio, ¿no? Y el mandato social de esta sociedad judeo-cristiana, digamos, se asocia mucho a la culpa, ¿no? A una culpa vinculada a que si uno no sigue el camino determinado por la sociedad o determinado por nuestros mayores, uno se sale de ese camino y uno queda como solo en el mundo, ¿no? Esto es algo que siente mucho Capricornio en su interior, ¿no? Como seguir ese mandato. Por ejemplo, el padre escribano, acá no sé si, pienso que en otros países será lo mismo, pero acá en Argentina se heredan por profesiones como por ejemplo la de escribano, ¿no? El padre escribano, el hijo escribano, el padre abogado, el hijo abogado. Yendo a otras clases sociales, el padre que tiene su tierra, el hijo tiene que seguir trabajando en esa tierra o en ese negocio. Pero sí, como seguir con esa continuidad, y una gran culpa que aparece si se sale de ese mandato. Entonces, también en Capricornio, a veces Capricornio es un signo donde encontramos personas donde el tema de la pobreza y de la orfandad y de las dificultades materiales es muy fuerte, y encontramos también familias en donde es muy relevante la posición social, encontrar una posición social y un lugar relevante, respetable en la sociedad también. Ser alguien en el mundo, ser alguien en la sociedad. Entonces, tenemos ¿qué trae a liberar Capricornio? A liberar las inhibiciones o los bloqueos emocionales ocasionados por la falta de afecto, porque muchas veces están estas situaciones de frialdad, de que es más importante el deber que el placer, o hay casos de orfandad. Capricornio va encontrando seguridad en su propio interior. Soltando la culpa y la exigencia de cumplir con mandatos rígidos, asume la responsabilidad por su propia vida y por los seres que lo rodean, y se permite vivir de acuerdo con sus propios principios. Entonces puede recibir estos dones y estos talentos que tienen que ver con la resistencia frente a las dificultades. Capricornio es un signo muy resistente, muy aguantador. El tener siempre a mano los recursos para perseverar, para salir adelante, el poder vivir con lo necesario y valorar lo que se tiene, el sentido de responsabilidad, de hacerse cargo de otros, la capacidad de trabajo, la paciencia, el sentido práctico, la aceptación de que todo en la vida lleva su tiempo y la madurez que llega con la sabiduría. Bueno, vamos a Acuario. Ya nos quedan los dos últimos signos del zodíaco, que son signos, tanto Acuario como Piscis, que a veces engloban un poco los mensajes de los signos anteriores, ¿no? Entonces son personas, en el caso de Acuario, son personas que a veces tienen mente muy amplia, ¿no? Porque es como si hubiesen absorbido todas esas experiencias que ya vienen de los signos anteriores. ¿Cuáles son los temas con Acuario? Ahí sí encontramos temas que tienen que ver con su regente, que es Urano. Posiciones relevantes: ascendente Acuario, luna en Acuario, sol en Acuario, Urano, por ejemplo, cerca del ascendente, Urano cerca de la casa 4, en la casa 4 o en la casa 10, ¿no? Son posiciones fuertes que se relacionan con Urano y con Acuario. Entonces, Acuario es un signo donde sí se dan situaciones sorpresivas entre los ancestros. Por ejemplo, migraciones, exilios, tener que irse de manera repentina de un lugar al otro, a veces por motivos de persecución, motivos religiosos, motivos políticos.
Entonces, después aparece entre los descendientes como una sensación también de dificultad para sentarse, para echar raíces. Una sensación de estar en el aire y de no encontrar el lugar en el mundo. La persona como que encuentra seguridad en el cambio, el acuariano, ¿no? Muchas veces es común también que los acuarianos enarbolen banderas políticas o sociales como una forma de recuperar esos ideales que los ancestros debieron dejar al exiliarse o al escaparse, ¿no? O al abandonar el lugar donde estaban. También es un signo muy mental, Capricornio, Acuario, es un signo de aire. Entonces, en Acuario encontramos también esa dificultad para conectarse con las emociones, donde hay un predominio de lo racional y de lo intelectual frente a los sentimientos, ¿no? También hay mucha vida social en Acuario, son familias que despliegan una vida social importante en el mundo. Por ejemplo, es muy común esos padres, el padre que se va al club y que un poco no es un modelo tradicional de padre o de madre, es la madre que tiene su grupo, sus amistades, que quizás no está muy presente afectivamente para los hijos. O también he encontrado mucho en Acuario, acá en Argentina, por ejemplo, hay un lugar que en el sur de Argentina se llama El Bolsón, donde iban, en la época de los 70, iban familias y vivían en comunidad, es un lugar muy bello a nivel naturaleza, y entonces muchos descendientes de los hippies, digamos, del Bolsón, tienen planetas, posiciones importantes en Acuario. Entonces, o lo que hoy en día se llama las familias ensambladas, se da ese modelo no tradicional de familia en donde por ahí los padres se separan y arman familia con otra persona que a su vez tienen hijos y los amigos de los hijos van a la casa. Entonces, la familia es más como si fuera un gran grupo social que, donde eso está bueno porque es un modelo abierto, pero al mismo tiempo falta un poco ese sentido de seguridad y de afectividad. También a veces en Acuario lo que se da es situaciones sorpresivas vinculadas a cambios bruscos o accidentes o temas que suceden de un momento al otro, ¿no? Entonces en Acuario a veces hay una carga de angustia o de ansiedad vinculada a esos hechos que desbarataron o que en algún momento en la historia familiar hicieron que esa historia sufra una ruptura, o personas que se han aliado a otro lugar por causa de sus exilios, familias que se han separado de golpe también. Bueno, entonces, ¿qué debe trabajar a liberar Acuario? Una tendencia a la inseguridad afectiva, separaciones y cortes bruscos en la familia. Entonces, la persona de Acuario va calmando su ansiedad a liberar esta sensación de ansiedad por estos cortes y estas separaciones bruscas que le han sucedido a sus ancestros, va encontrando un lugar más firme en el mundo. También aparecen los rebeldes en la familia. Muchas veces la persona de Acuario se pone un poco, reivindica este lugar de rebeldes que han cortado con las tradiciones en el pasado. Pero a veces es un rebelde, lo que se llama un rebelde sin causa. Entonces, soltando esta rebeldía extrema para encontrar su propio camino sin cortar, sin necesidad de romper con la familia, porque la persona puede encontrar su camino y esto no significa que deba romper. Eso en el pasado era necesario, muchos tuvieron que cortar con tradiciones muy rígidas rompiendo, pero en la actualidad quizás la persona pueda expresar su rebeldía o su creatividad, su punto de vista novedoso, sin necesidad de romper. Entonces puede recibir con el corazón abierto las bendiciones que le llegan de sus ancestros, que tienen que ver con una gran creatividad, una vocación para lo humanitario, para lo solidario, la sociabilidad, la búsqueda de un camino único y original, la inventiva, la libertad de acción, la lucidez y la apertura y lucidez intelectual. Bueno, vamos al último signo, que es Piscis. Piscis se puede tener un ascendente Piscis, una luna en Piscis, un signo solar Piscis, o Neptuno, regente Piscis, en una posición relevante de la carta natal, como un Neptuno en casa 1, en casa 4, en casa 10. Entonces tenemos, Piscis es un signo donde también aparece, como veíamos en Capricornio, aparece muchas veces el tema de la orfandad. En Piscis a veces hay una sensación de no saber qué pasó en esa historia familiar. ¿Por qué? Porque entre los ancestros puede haber habido
algún hombre que se fue y dejó a su mujer, entonces aparecen madres solteras, aparecen hijos adoptivos. Entonces, en algún momento se pierde el hilo de ese árbol genealógico y la persona en Piscis siente que no sabe cuál es su origen, que no sabe cuál es su lugar en el mundo, muchas veces por esa falta de que en algún momento hay una confusión o quizás no se sabe quién es el padre, no se sabe de dónde proviene esa familia, o porque la persona directamente es huérfana y ha sido un hijo adoptivo, no la propia persona, sino que esto ha sucedido entre sus ancestros, ¿no? También se da mucho el caso de padre ausente, de estos, también se dan, por ejemplo, al ser un signo de agua, estos marinos o pescadores en la familia, los que se iban a los marineros que se iban y no volvían, o los pescadores que hay una incertidumbre, no salían a pescar y no se sabía si volvían o no. O sea, en Piscis aparece este tema de la incertidumbre, ¿no? Y de confusión respecto a la identidad, el no saber bien quién es uno en la historia familiar. Y también en Piscis aparece fuertes identificaciones inconscientes. Es un signo muy abierto y muy sensible este inconsciente familiar. Entonces hay una tendencia a la reidentificación con esos personajes que han sufrido en la historia familiar, que han sido víctimas de abusos, víctimas de exclusiones. Hasta encontramos descendientes de esclavos en Piscis. En Piscis se encuentran las personas que han sufrido lo indecible, ¿no? Entre los ancestros. Y el pisciano tiende a identificarse con el dolor y el sufrimiento. Pero muchas veces Piscis se vuelve a poner en ese lugar de víctima o se pone en el lugar de salvador, de ayudar a todo el mundo, de no ponerle límites a los demás, de sacrificarse por el otro, ¿no? Entonces, y en Piscis también lo que encontramos es el tema de adicciones y alcoholismo, muy común, padre, abuelo alcohólico, ¿no? Eso también es muy común, y artistas y músicos en la familia, por ejemplo, personas muy visionarias, personas muy espirituales también. El tema de la religión aparece muy fuertemente, así como en Sagitario, en Piscis también aparece muy fuertemente, pero en este caso la abuela muy piadosa, una religión asociada también con el sufrimiento, con el sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que trabajar a liberar Piscis? La exclusión, la tendencia a colocarse en un rol de víctima, el sometimiento a los otros. Entonces, desde este lugar Piscis empieza a poder confiar en el mundo que lo rodea, sale de su aislamiento, escucha sus propias necesidades, aumenta su autoestima y aprende a valorizarse. Al soltar la obligación de cumplir a veces con los preceptos religiosos de sus antepasados, puede seguir sus propios anhelos espirituales, su propio camino espiritual. Entonces puede recibir los dones y bendiciones de sus ancestros que tienen que ver con una capacidad de sensibilidad, de empatía con el otro, la capacidad de ayudar a los demás, la compasión hacia los que sufren, la imaginación, la fecundidad artística y la conexión profunda con el alma familiar. Bueno, finalizamos todos los signos. Ya como les decía, es un pasaje rápido que me demanda bastante esfuerzo porque tengo que resumir muy rápidamente esta temática, pero bueno, espero que a pesar de lo rápido les hayan podido extraer muy bien, Claudia, muy bien. La esencia de cada signo. Sí, está un resumen bastante potente. El que quiera revisar el programa completo encontrará mucha información. Exacto. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Recordarles a todos que tenemos un taller online el 9 de marzo del 2019 con Aulas Pandora, con Claudia Sicri desde Argentina, que se llama Formación en Astrogenealogía. Y bueno, ampliaremos toda esta información en este webinario, los beneficios de la consulta, el árbol astrogenealógico, guía para amarlo, introducción a todos los signos, planetas y casas, linaje femenino, linaje masculino y conflictos a liberar. O sea, ampliada toda esta información. Exactamente, ampliada y trabajando cada participante con su propio árbol, los voy guiando para quedarme en su propio árbol astrogenealógico. Y bueno, es una profundización en esto que vimos recién, ¿no? Así que espero algunas preguntas, no sé si hay preguntas de... Sí, hay todavía personas conectadas, así que primero, ¿qué tipo de preguntas quieres que te lancemos desde Kevin Óptica y más o menos para tener una guía? Porque hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Florencia dice, tengo Saturno en casa 8 Virgo, ¿qué significa? Cosas
personas que me dan la fecha de nacimiento, pero claro. como hay tanto tema, ¿sobre qué exactamente podemos hacer? Claro, yo diría si les han quedado dudas sobre lo que he explicado, porque si digamos, por ejemplo, un Saturno en casa 8 en Virgo sería como bastante largo, ¿no? De explicar en sí, la casa 8 es una casa muy vinculada con lo oculto, con los secretos familiares, y ahí puede haber algo cerrado, algo, Saturno tiene que ver con algo que se cierra, ¿no? Que se oculta también y que tiene que ver con, puede ser ancestros como abuelos, bisabuelos. Saturno representa a los abuelos, a los bisabuelos, entonces ahí puede haber algún secreto familiar vinculado a alguno de los abuelos y que pesa en este inconsciente. Acá se asocia mucho al inconsciente familiar. Pero bueno, esto da para mucho, ¿no? No es tan simple de explicar, ¿no? A veces Virgo es un signo, como dijimos, asociado a veces con temas vinculados a la culpa. ¿Se acuerdan que decíamos que Virgo tiende a cargar los errores de generaciones anteriores? Entonces puede haber una sensación de culpa muy inconsciente, porque la casa 8 tiene que ver con el inconsciente en cuanto a cargar con errores que han cometido ancestros, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya saben cómo tienen que orientar las preguntas. Vamos a escoger las que se acerquen a la temática y bueno, enviarlas en mayúscula con el país de origen, por favor, y no se olviden darle like al programa si les ha gustado. Por ejemplo, dice Javier desde Colombia, nació el 16 de mayo del 81. Sí. Que puedes ampliar un poco la información sobre su signo. Claro, en este caso, claro. Si nació en 16 de mayo, mira, tenía abierto sí, bueno, no, el tema es que, claro, el tema de hoy se vincula a lo astrogenealógico, ¿no? No puedo en este momento porque tendría que usar el programa de astrología y ver dónde tiene las posiciones de su carta natal, pero básicamente él es Tauro, ¿no? Entonces lo que hablamos acerca del signo de Tauro, cuestionar ese sentido de seguridad, de posesión de lo material, cómo está asociado los afectos a veces al dinero, ¿no? Ver si en su familia se ha transmitido esto, ¿no? Que muchas veces hay que separar un poco lo que es el dar materialmente al sentir, ¿no? Muchas veces está asociado al dar materialmente, ¿no? A veces entre los ancestros puede haber habido, por ejemplo, matrimonios por conveniencia, ¿no? En el caso de padres, abuelos, entonces esto queda como mezclado, el dinero con el afecto. O esta dificultad para cambiar, que lleva Tauro en su interior, ¿no? Observarse y ver dónde está ese punto de dificultad para atreverse a cambiar. Sí, por aquí hay una pregunta desde México, de Irma, que dice que es Géminis, que describiste su vida tal cual y que se la ha pasado estudiando o iniciando negocios. Y dice si alguna recomendación para dejar de navegar en ese sentido. En el sentido de, a veces es aceptar, ¿no? Porque a veces puede ser hasta una habilidad, ¿no? Porque yo creo que las personas Géminis, muchas veces los signos mutables, que son Géminis, Piscis, Virgo y Sagitario, son los 4 signos mutables, tienen muchas habilidades, ¿no? Tienen como habilidades múltiples. Entonces, a veces al tener tantas habilidades, es como que prueban un poco una cosa a otra y sienten que no pueden concretar. Creo muchas veces en la vida está bueno hacer diferentes cosas, quizás en algún momento de la vida todo eso confluya y puedan, todas esas experiencias que han tenido, puedan unificarlas, ¿no? Pero yo creo que los de Géminis no tienen que negar eso, ¿no? Como que tienen que insistir un poco en esto de probar, experimentar y probar diferentes negocios, estudiar diferentes cosas, y en algún momento de la vida quizás eso se unifique y puedan hacer algo más concreto, ¿no?
pero tomarlo como una capacidad eso, no como algo que no, como un problema, digamos. Quizás haya sido un problema esa carga, esto de esta inquietud que han transmitido los ancestros, los de Géminis sienten esa carga de inquietud y no poderse quedar quietos, y esa carga de ansiedad y de estar haciendo siempre moviéndose de un lugar a otro, pero tomarlo como una carga, tomarlo como algo positivo. O sea, esto que hablaba antes de cambiar la polaridad, no quiere decir dejar de hacer lo que uno hace, sino cambiar esa polaridad de ver qué puedo sacar de positivo de esto. Al darse cuenta que es una herencia que recibimos, podemos realmente extraer lo mejor de esa herencia. Sí, o sea, digamos, de ese aspecto que a priori parece negativo, tiene una graduación como que llevado a un punto puede ser positivo. Un cambio de frecuencia, hoy se habla mucho de frecuencia, ¿no? Es correcto, un cambio de frecuencia. Cambiar la frecuencia, ¿no? Pero sin salirse de lo que uno es. Sí, aquí hay una pregunta de María Fernández, no me dice de dónde es, Sagitario ascendente Sagitario. Bueno, acá es un poco lo que decían los signos mutables, y Sagitario ascendente Sagitario es muy fuerte esto de que tiene que ver con expandirse, con ampliar sus horizontes, con abrirse a otras culturas, a otras enseñanzas, ¿no? Como buscar esos nuevos horizontes, tanto por su signo como por su ascendente, y también desarrollar el dar a los demás, ¿no? El dar y enseñar algo, porque Sagitario es el signo de los guías, ¿no? Guiar a otros también. Eso es una buena manera de desarrollar positivamente ese Sagitario, ¿no? Poder dar a otros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí hay un par de preguntas más. Arlene Castillo, por ejemplo, da mucha información. Dice, hola, gracias por tu tiempo. Quisiera saber un poquito más. Soy Piscis, casa 9, el Sol Piscis. El Sol Piscis, mi ascendente Cáncer, Luna Escorpio. ¿Alguna recomendación? Bueno, acá hay muchísima agua. Todos son signos de agua, entonces hay una gran sensibilidad, y realmente la recomendación es que puedas hacer algo con todo esto, sea la astrología, sea sanación. Realmente hay una gran capacidad para ayudar y sanar a otros, o sea que dedicarte a alguna de estas cosas vinculadas al servicio a los demás, a la ayuda a los demás, a la sanación, o al arte, ¿no? O al artístico, que también es algo asociado a los signos, que es sanador el arte también, ¿no? Desarrollar la imaginación. Sí, a ver si encontramos alguna sobre astrogenealogía. México, Virgo, Verónica, siempre me persigue el 22. Si le puedes decir algo acerca de eso. Esto tiene más que ver con numerología, que no es mi tema, ¿no? Muy bien. Muy bien. Rosana, por ejemplo, dice Sol Virgo, Sol Virgo 29, Luna en Géminis y ascendente Capricornio conjunto a Neptuno. Sol, repetime un poco porque... Sol Virgo. Sí. 29, no sé qué significa 29, Luna en Géminis y ascendente Capricornio conjunto a Neptuno. Bueno, acá tenemos energías variadas, ¿no? Porque tenemos Géminis y Virgo, que se asocian más por lo que es lo racional, por la regencia de Mercurio, y tenemos Capricornio, que se asocia más con lo práctico y lo concreto. Entonces ahí puede haber cierta dualidad. Por un lado, mandatos poco rígidos por el lado de Capricornio, y por el lado de Géminis y de Virgo, quizás más necesidad o sea, puede estar el mandato de tener que trabajar y de hacer algo práctico, y por otro lado, la necesidad de estudiar, de moverse, de relacionarse con la gente, de socializar. Ahí puede haber puntos en tensión y en conflicto, pero que integrándolo debería ser que sea una persona muy práctica y muy concreta, pero que al mismo tiempo desarrolle sus facultades intelectuales y su capacidad de socializar con los demás. Volviendo a lo anterior, que ahora pensé en algo, la que preguntó por el número 22,
yo no sé de numerología, pero en astrogenealogía muchas veces vemos lo que es la fecha calendario, ¿no? Fechas y edades que se repiten en las familias, ¿no? Esto se ve en psicogenealogía, a veces se llama el síndrome de aniversario, ¿no? Que a una persona en la familia le pasó algo a los 22 años, entonces que cuando después la persona tiene 22 años, no es que le va a pasar lo mismo, pero sí puede haber una crisis a esa edad. A veces se da esa repetición, muchas personas me dicen, bueno, el día, es mi caso, por ejemplo, mi papá murió al día siguiente que yo nací, el 6 de noviembre, mi papá se murió un día después, el 7 de noviembre, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el signo de Jorge, el entrelazamiento de la vida y de la muerte, ¿no? Como una repetición de fechas también. Entonces, no lo puedo contestar desde la numerología, pero sí desde la astrogenealogía, que a veces tomar en cuenta edades y fechas de nacimiento. Es lo que hacemos cuando armamos el árbol astrogenealógico, que vamos a hacer en el curso, ¿no? Darle importancia a las fechas, a los signos de los familiares, de los ancestros y a los nombres. Otro de los temas importantes en las familias son los nombres, que muchas veces se nos da el nombre de algún abuelo, de alguna abuela. Hay una repetición en eso también. Sí. María Mar Moreno, perdón, habla sobre sus signos solares Escorpión, signo lunar Leo y ascendente Virgo. Escorpión, signo lunar Leo y ascendente Virgo. Bueno, acá hay una combinación Escorpio-Leo es bastante fuerte, bastante intensa, ¿no? El ascendente es Leo. A veces se da en los casos de Leo, suele aparecer a veces en casos de hijo mayor. No, ascendente Virgo. Ascendente Virgo, que tenía el luna en Leo. Dice solares Escorpio, lunar Leo. Lunar Leo. Bueno, acá tenemos dos signos fijos intensos como son Leo y Escorpio. Leo es el brillo, el sol, y Escorpio es un poco la oscuridad también, ¿no? Entonces ahí hay una lucha entre salir al mundo, mostrarse, o hay una parte que también tiene que ver con el ascendente Virgo, que es más introvertido, una parte que tiene que ver con el mostrarse, que tiene que ver con Leo, y otra parte que es más, tiende más hacia la búsqueda interior y hacia la introversión, ¿no? Entonces ahí también vemos un poco esos conflictos que vemos en general en todas las cartas natales, que a veces tienen que ver con diferentes linajes, que eso también lo vamos a ver en el curso. A veces un linaje masculino tira para uno de esos signos y el femenino para otro, ¿no? A veces las familias que se unen vienen de mundos diferentes. Entonces, a veces en nuestro interior, a veces hay personas que tienen más armonía, vienen de familias más armónicas, entre sí, que provienen del mismo pueblo, del mismo lugar, pero a su vez tienen menos trabajo interior a hacer. Pero a veces cuando el trabajo con dos familias que provienen de lugares diferentes y son distintas, es mayor el conflicto, pero también es mayor la posibilidad de trabajar con eso y de evolucionar, ¿no? En ese caso de esta persona con esa Escorpio y Leo y Virgo, me parece que aparece esa pulsión a mejorar su vida y a trabajar consigo misma fuertemente, quizás por esas mismas tensiones internas que tiene. Perfecto, genial. Decirles a todos personas que nos están acompañando que si quieren este tipo de programas para ampliar la información sobre la astrogenealogía, sobre la astrología y signos con Claudia Sigrid, hacer los comentarios, dejar sus comentarios debajo del vídeo, donde en la sesión de comentarios, hacer las preguntas. Tenemos un taller el 9 de marzo y las personas que estén interesadas, por favor, escribirme a tote@lacajadepandora.eu. Les damos las gracias a todos y en especial a Claudia, que está en Argentina, compartiendo esta información y con 30 grados ahí aguantando el tipo. Entonces, muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos.
Un gusto, y me encanta esto de estos programas donde participa gente de países, de España, de Latinoamérica, así que estoy encantada en ese sentido de poder compartir estos programas contigo, Tote. Y bueno, espero que les interese el tema y que quieran seguir investigando en esto, porque creo que es un camino muy enriquecedor realmente. Sí, es el autoconocimiento, que es el tipo de terapias y de información que a mí me gusta, que esto no es terapia, sino que es un estudio basado en una información que nos da los astros y además orientado digamos, al desarrollo personal, del desarrollo personal y crecimiento personal. Entonces, agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias por estar aquí y, como les digo, apoyarnos con sus comentarios, con los likes y enviarnos correos para saber si es importante realizar este tipo de programas, este tipo de información, que Claudia necesita tener un feedback para poder seguir compartiendo estos espacios. Así que muchas gracias a todos. Pongo la musiquita, si quieres decir algo, Claudia, antes de cerrar. No, sí, despedirme de ustedes, y sí, que me interesa realmente ese feedback y que hagan comentarios a ver qué les parece el tema, ¿no? Realmente para mí eso es importante para continuar con este trabajo, ¿no? Que ya llevo unos años en esto, viajando, llevando talleres, dando talleres online, y para mí es muy importante esta apertura que a través tuyo, Tote, puedo tener con un público más amplio. Muchas gracias, Claudia. Hemos tenido alrededor de 100 personas todo el programa, que es muy interesante, así que les agradezco a todos los que han estado con nosotros y disculpar que no hayamos resuelto todas las dudas, pero como saben es imposible poder hacerlo dentro de este pequeño espacio. Lo que sí, aprovechar los siguientes programas que haremos y los cursos que tenemos disponibles. Muchas gracias a todos, les envío un gran y fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo de tote@lacajadepandora.eu.